referencia de escalar, tiene también su lugar para que puedan practicar. Más lujoso que se podía tener en la época de Lisboa en el año de 1968, la zona industrial de Lisboa que está allá. ¿Qué más pues? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien allá en sus casitas o en donde sea que estén. El día de hoy nos vinimos un poco deportivos para disfrutar de la naturaleza, porque Portugal y también Lisboa no solo tiene lugares emblemáticos e históricos, sino que también tienen espacios de muchísima recreación. Este especialmente es un lugar, el corazón verde de Lisboa. Por si no lo sabían, Lisboa también tiene un espacio muy grande. Este lugar acá donde estamos se llama el Parque Florestal de Monsanto. Es un lugar que tiene casi 1000 hectáreas, en el cual está ubicado en la parte occidental de la capital de Portugal, en Lisboa, y también está muy cerca del centro de la ciudad. El día de hoy vinimos a conocer un poco cuáles son los lugares más representativos que nos vamos a encontrar acá. Afortunadamente, como ya casi llega el verano, para que lo sepan, ya todo está florecido, ya todo está de color verde, ya se siente un poquito la vida y también en el clima, así que ustedes y yo vamos a conocer qué nos vamos a encontrar en este lugar que es inmenso, y más adelante les voy a contar unos poquitos datos curiosos de este sitio acá, así que vámonos para allá. Cuando estábamos hablando del parque de Monsanto, es en general de todo el parque, pero como es un lugar tan inmenso, esto está subdividido en mini parquecitos donde las personas pueden venir también a conocer un poco acerca de esto más a profundidad. Adicional de poder caminar en todo este espacio verde, si ustedes quieren venir a disfrutar de manera detallada de alguno de estos pequeños lugarcitos, también está disponible y que es de manera gratuita para que ustedes puedan hacer de su estadía acá en este lugar mucho más amable. Aquí llegamos a un mini parquecito que es el Parque da Piedra, o sea, el Parque de la Piedra, pero esto es como el parque de atracciones de pequeños que no tuvimos o cuando íbamos al McDonald's, pero esto ya es en una versión mucho más grande. Diferentes espacios como mini retos para que las personas que les guste así ser bien aventureras y escalar, pues estos lugares que tenemos acá pueden venir a conocer. Miren este lugar hacia ahí atrás, como refleja la piedra tallada de la erosión de la tierra, pero da una imagen muy bonita. Y miren acá también lo que tenemos. Allá miren que tenemos un columpio, porque si ustedes vienen y todavía quieren sentir esa emoción de niños, acá pueden venir y disfrutar. Miren este columpio acá, que está bien salvaje, sí, no sabemos si no nos hacemos responsables si les llega a pasar algo aquí con este columpio. Y miren también allá que tenemos diferentes como actividades de equilibrio, saltar la malla, pasar sobre las cuerdas. Eso es como más actividades de escalar y como de mostrar también la capacidad física que usted tiene. Aunque sí hay que recordar que hay algunos espacios donde están dañados, no se sabe si de pronto pues la comunidad los ha dañado o el clima, porque no es que sea muy frecuentado por muchas personas, a pesar de que está muy limpio. Eso sí, tiene sus canecas de basura, tiene sus lugares para usted poderse sentar y comer algo. Y miren lo interesante, que cuando hablamos en referencia de escalar, tiene también su lugar para que puedan practicar la escalada. Eso sí, lo más probable es que
quizás en algunos días en la semana o haya aquí un lugar de academia donde pues enseñen el tema de escalar, porque tienen que venir siempre con seguridad para practicar estos deportes y también practicar estas opciones acá si ustedes quieren venir a experimentar. Pero se vea que es un pequeño parquecito para que vengan a conocer. Entonces vamos a revisar qué otros lugares, otros mini parquecitos hay. Como les contaba desde el principio, hay algunos pequeños lugares que son muy interesantes y que también ha sido llamativo y por los cuales las personas vienen acá cada 8 días. Por ejemplo, hoy que es fin de semana hay muchísimas personas acá visitando. Eso se llama acá el panorámico de Monsanto. Es ahorita un área abandonada porque anteriormente era el restaurante más lujoso que se podía tener en la época de Lisboa en el año de 1968 y pasó por muchos establecimientos. Primero fue un restaurante, luego una discoteca, luego fue un café y posteriormente con el tiempo esto quedó abandonado en su totalidad y ahorita es conservado por sus obras maestras. Adicional de esto, que tiene una vista de 360 grados de todo Lisboa, entonces por eso es que era tan particular. Un área construida de 7.000 metros cuadrados y a lo largo del tiempo que ha estado cerrado se ha vuelto como un lugar de exposición artístico para que diferentes personas que hacen el graffiti puedan venir pues a expresar también su pensamiento y también puedan venir a dejar un poco lo que tiene que ver su profesionalismo. Miren lo que tenemos acá, allá pues cuando entramos, miren lo interesante. Entonces vamos a seguir recorriendo pues un poco a ver qué más nos podemos encontrar. Miren acá, Latino 89 que los voy a llevar, que se puede divisar. Si podemos revisar, es como una especie de aparcamiento o espacio amplio donde se puede revisar pues un poco, que también era un lugar bastante amplio para que las personas vinieran y dejaran sus vehículos. Son unas escaleras, no creo que se puedan visualizar muy bien, pero es un espacio muy oscuro y obviamente si van a venir a visitar este lugar es gratuito, sí, pero si van a venir a visitarlo es preferible de que vengan en una jornada de mañana o de la tarde, no dejar llegar la noche acá porque primero como no tiene iluminación, no puede que sea una parte peligrosa para las personas que vienen acá a conocer. La Cámara Municipal de Lisboa tiene pensado en algunos años hacerles algunas intervenciones al primero y al segundo piso, pero pues también como vieron de que esto se prestó para un lugar de arte, prefirieron mejor dejarlo un tiempo de esta forma y mejor prestar lo que tiene que ver la seguridad. Es un lugar 360 grados que tiene la vista de todo Lisboa y se puede divisar también allá. A lo lejos se puede divisar también el río Tajo y adicional ya se puede ver toda la parte. Venga, bajemos por acá. Bajemos por acá. También se puede ver toda la parte del río Tajo, la zona, hagámosle zoom acá, la zona industrial de Lisboa que está allá, la zona de carguera, y también podemos observar la parte empresarial de esta ciudad. Y allá observamos a lo lejos toda la zona pesquera y también
si prestan atención no se ve muy bien. Bueno, allá lo tenemos, que chiquitico. Tenemos el Cristo de Almada. Toda esta zona verde hace parte de este parque florestal de Monsanto. Estas también son otras escaleras. Miren acá lo bonito, que ahorita vamos a bajar por acá. Hace parte como de unos azulejos. Miren lo increíble, esta vista acá. Me imagino que cuando ya esté el sol hacia el otro costado, la luz debe reflejar acá y debe iluminar esa parte de acá abajo, muy interesante. Por eso es que se lleva la fama de que tiempo atrás esto sí era como el mejor restaurante, se podría decir. Ya después de haber hecho una super hiper mega caminata, que como este espacio acá es tan grande, llegamos a uno de los puntos también más importantes y en los cuales quizás muchas personas no lo sabían y que pueden dormir directamente en el espacio de la naturaleza, rodeado de todo este parque florestal y adicional tener alrededor toda la ciudad de Lisboa. Este es el parque de campismo de Lisboa Bangalow y es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque acá directamente puedes tener todo, tanto el espacio, si tú quieres traer tu autocaravana, como podemos observar acá, pueden traer la autocaravana, dormir acá, tener un espacio de tranquilidad. Las instalaciones se ven muy bien, tiene buenas recomendaciones también este lugar acá, además que cuenta con espacios recreativos como lo que es piscina, también cuenta con escenarios deportivos como es canchas y adicional, más que todo, algo muy importante es respirar aire puro y estar un poco a las afueras de la ciudad, pero si coges un transporte público o si coges tu vehículo, vas a llegar en 5 o 10 minutos directamente a la ciudad de Lisboa. Entonces es un lugar mega importante para que lo puedan tener en cuenta si quieren venir ustedes a dormir, ya no en el típico hotel dentro de Lisboa, sino que venir acá y dormir en compañía de la naturaleza. Todo lo que tenga que ver con alojamiento, este espacio acá se los pueden dar. Encontramos también todo lo que tiene que ver campañas, tiendas de campañas. Si ustedes quieren traer, pueden venir a dormir en campañas con la autocaravana. Y aquí en la parte de atrás tenemos toda la zona de cabañas que son dependiendo pues de las personas que quieran venir. Hay algunas más pequeñas, otras cabañas un poco más grandes, pero son cabañas bastante llamativas. Son pequeñitas y están muy bien construidas, tienen muy buen todo lo que tiene que ver las ventanas, le entra muy buena iluminación. Una cabaña pues un poco más costosa, con más habitaciones la pueden tener, o una cabaña para 2 personas y que también es un poco económico pues también quedarse en estos espacios acá. Entonces acá tenemos, estas son como las más económicas y para 2 o 3 personas. Pero el lugar acá nos ha llamado muchísimo la atención porque también tiene zonas de animales, donde ustedes pueden traer también sus animales, dejarlos allí, convivir con ellos. Tienen zona también de paseo, tienen también zona de picnic y tienen también una zona de aseo, donde las personas pues pueden ir allá de manera compartida, más que todo para la zona de camping. Después de haber recorrido varios kilómetros, sino que ustedes lo ven resumido en unos pocos minutos de video, como les comentaba, el parque Monsanto, parque florestal, tiene alrededor de 900 hectáreas de flora y fauna para que ustedes puedan venir a conocer, a disfrutar de un día soleado, y si tampoco está soleado también pueden venir. Es un clima muy bueno, hay mucha biodiversidad. Acá sí van a poder respirar realmente la naturaleza y alejarse un poco de la ciudad en unos pocos minutos, que también hay muy buenas
vías que comunican a este lugar acá. Veíamos también algunos sitios de interés y muy importantes a los que ustedes pueden venir. Recordar, la mayoría de ellos son gratuitos. Vienen, conocen y también postean muchísimas fotografías que están bien interesantes los lugares. También conocimos un poco, además de la historia de Lisboa. Esperamos que les haya gustado este video. Nos veremos en una próxima ocasión. Puede que sea acá en Lisboa o puede que sea en otro lado, no lo sabemos todavía. Así que nos veremos en otra ocasión. Picos para todos. Así que chao, chao.